para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Salmo 26 del versículo 1 al 3. Estamos en el estudio de los salmos. Para mí los salmos han sido de gran bendición durante todos estos años que llevo sirviendo al Señor. Son alabanzas. Los salmos es poesía. Es la mejor poesía que tenemos en el mundo. Salmo 26, ahí va a aparecer en la pantalla para si usted quiere leerlo. Salmo 26, versículo del 1 al 3. Así dice el Señor todos juntos. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Oremos, Padre. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de leer tu palabra. Tu palabra, Señor, es pura, perfecta. Y este servidor, Señor, es pecador. Necesito de tu ayuda para exponer tu palabra. Tu palabra es espíritu, da vida. Necesitamos, Señor, que abras el corazón de nosotros para conocerte más, para conocer a Cristo, para amarte más. Ayúdanos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Integridad, esa es la palabra que tenemos ahí, el título o el típico del que quiero hablar en esta hermosa noche. Integridad. Este valor, hermanas y hermanos, es muy importante. Aquí lo encontramos en el Salmo 26, versículo 1. Aparece esta palabra. La vez pasada estuvimos aprendiendo en el Salmo 25, en el versículo 21. Y aparece una vez más esta palabra, integridad. Esta es una palabra, hermanas, y un valor, un principio que en todo el mundo está en peligro. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, esa palabra en el hebreo, recordemos que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, en un idioma que no es el nuestro, y también parte en arameo. Entonces, después la Biblia fue traducida al griego, después se tradujo al latín, después que llegó al latín llegó a inglés, después de inglés también llegó a español. Y hoy se sigue traduciendo la Biblia en muchos idiomas. No tiene mucho tiempo que la Biblia llegó al español. Unos 500 años. 507 años la Biblia fue traducida de latín a lo que fue en alemán, Martín Lutero. Después fue traducida en español y hoy nosotros tenemos una copia de las Escrituras en español. Entonces, la palabra en el hebreo, integridad, es la palabra tam. Y tam significa completo. Estar completo. Entonces, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de ser de una sola pieza. Desde la coronilla de la cabeza hasta los pies,
somos una sola pieza. Entonces habla de sencillez, habla de ser una persona correcta, que somos tanto aquí en el templo como en la casa, como en el trabajo, somos la misma persona, no cambiamos. O sea, como somos en el trabajo, que somos amables, somos en las casas amables, lo somos aquí en la iglesia. Entonces, eso es integridad. La palabra en el griego es la palabra antoria y habla de pureza. Y Pablo la usa en Tito capítulo 2, versículo 7, le dice a Tito estas palabras: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo a Tito, que sea un ejemplo de integridad, que se muestre. Tito era un pastor griego y Pablo le dice: debes de ser un hombre íntegro, completo. Ese es el llamado a todos nosotros los cristianos, los pastores, los que predicamos. Se nos demanda que lo que predicamos lo vivamos. Una cosa es predicar y otra cosa es vivir lo que predicamos. Entonces, el reto para todos nosotros es también, al oír la palabra del Señor, es llevarla a la práctica. Es allí donde la palabra manifiesta su poder. Porque Santiago nos advierte, y Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. O sea, tenemos que oír, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, la palabra que nosotros tenemos aquí es poderosa. La palabra del Señor. De tal manera que esta palabra es filosa, dice Hebreos 4, 12, que es más cortante que toda espada de dos filos. En el mundo no existe una palabra como la palabra de nuestro Dios. Esta palabra es espíritu. Jesús dice en Juan 6, 63, mi palabra son espíritu. O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, esta palabra penetra nuestro corazón. Es más, se lo voy a leer, si quiere vaya conmigo a Hebreos 4:12 y va a ver este texto de lo que yo les acabo de decir. Dice que esta palabra es viva y eficaz. Ahí va a aparecer en la pantalla, Hebreos 4:12. Mira lo que dice este texto. La palabra de Dios, dice ahí, porque la palabra de Dios es viva. Y luego dice y eficaz. Eso quiere decir que esta no es una palabra muerta, esta es una palabra viva. Viva. Está viva. Por eso es que cuando esta palabra la escuchamos nosotros y estamos tristes, de repente genera alegría. Y si estamos nosotros deprimidos, genera libertad, porque da vida. Aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y luego hace una descripción, una explicación, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. Luego sigue diciendo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo podríamos decir, wow. Esa es la palabra de Dios, tiene ese poder para penetrar nuestros corazones, así es. Entonces la palabra, cuando nosotros la escuchamos, entra a nuestro corazón y genera vida, nos da vida. Y por esa razón es que nosotros, en otro tiempo, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos muertos. Bueno, si quiere, se lo comprueba, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo estábamos nosotros cuando nos hablaron del Señor? Efesios 2:1 dice, y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Cómo nos da vida Dios? Bueno, Él nos da vida por medio de su palabra. O sea, Él habla. ¿Se acuerda usted en el huerto del Edén? ¿Cómo habló Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Esa es la palabra. Los salmos dicen que por el poder de su palabra fue creado todo y también a nosotros nos dio el hálito de vida, su palabra. Entonces esto, hermanas y hermanos, comienza con oír la palabra de nuestro Dios. Por eso necesitamos oír la palabra de nuestro Dios. Porque cuando escuchamos la palabra de nuestro Dios, genera vida, transforma. Entonces el mundo allá afuera, las personas que no son cristianas, es difícil que puedan practicar la integridad. Porque, digamos, para ser íntegro necesitamos ayuda. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Humanamente es difícil para ser esa persona. No hay una persona perfecta en la tierra, no hay una persona correcta. Todos somos pecadores. Así está toda la humanidad. La humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Aquí lo dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El verbo está en el pasado, en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo nos está diciendo en este texto que nosotros éramos igual que los que no creen en Cristo Jesús en otro tiempo, estábamos muertos. Entonces, cuando llegó el evangelio, cuando alguien nos dijo, Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día para perdonar tus pecados, para reconciliarte con el Padre. Entonces nosotros, que no se puede explicar cómo fue que comenzamos a obedecer. Porque comenzamos a obedecer cuando después que hemos recibido ese milagro de vida. Nos constituimos en hijos de Dios. Y ahí comienza una nueva vida. Comienza una vida que queremos agradar a Dios. Se le llama a esa parte conversión, donde nos convertimos. Conversión es que le damos la espalda a aquellas cosas que no le agradan a Dios y nos volvemos al Señor. Así que la palabra integridad habla de rectitud. Hay un comentarista que comentó acerca de la integridad lo siguiente. Stephen Carter, profesor de leyes de la Universidad de Yale, en su libro Integridad, comenta lo siguiente acerca de lo que es integridad. Y dice que la integridad tiene 3 pasos. Dice que el primero es, la integridad es discernir lo bueno de lo malo. Lo bueno de lo malo. Número 2, actuar de acuerdo a los discernidos a un costo personal. Y número 3, discernir abiertamente que estás actuando de acuerdo a lo que entiendes como bueno o malo. Entonces, según esta definición de integridad, lo primero que debemos hacer es discernir lo bueno de lo malo, lo moral de lo inmoral. Segundo, necesitamos actuar de acuerdo a lo que discernimos. Y si esto tiene un costo, hermanas y hermanos,
debemos estar dispuestos a pagarlo. Y en tercer lugar, debemos reconocer y admitir en público lo que creemos y los valores con los cuales nos identificamos. Por eso es que los cristianos nos bautizamos, por ejemplo, nos meten en el agua, en público. Vamos al río, vamos al lago, vamos al mar y en público nos sumergimos en el agua. Entonces estamos testificando, estamos diciendo a las personas, yo me uno a Cristo. Yo de ahora en adelante soy un discípulo de Cristo, soy un estudiante de Cristo y no me avergüenzo de Él. Soy un seguidor de Jesús. Y de ahí comienza ese cambio. Entonces comenzamos nosotros a convertirnos paulatinamente. Eso va a durar toda la vida. A la semejanza de Jesús. Esa es la meta de todos nosotros. Nosotros estamos llamados a ser semejantes a Cristo, seguir los pasos de Cristo. Claro que humanamente, con nuestras propias fuerzas, eso es algo imposible. Pero se nos ha dado el Espíritu Santo, está dentro de nosotros, para que el Espíritu Santo vaya formando a Cristo. Y las personas van a comenzar a ver a Cristo en nosotros. Por ejemplo, nosotros luchamos para no mentir. La gente dice, bueno, mira, este hombre tiene palabra. Ya nosotros ya no queremos robar. Y le puedo hacer una gran lista. Y para allá. Entonces todo eso, antes de hablar bien de nosotros, habla de Cristo. Dice, mira, ese hombre es cristiano. Ese es, digamos, el testimonio que la gente tiene que ver en nosotros. Porque cualquiera puede decir, no, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús. La pregunta es, ¿te pareces a Jesús? ¿Estamos actuando como Jesús cuando alguien te grita y te humilla? Cuando alguien te agrede y te falta el respeto, ¿qué hacemos ahí? ¿Reaccionamos nosotros y decimos, pues no te metas conmigo, o nos quedamos callados? Decimos, mejor espero. Porque Jesús cayó. Dice la Biblia que en algunos momentos que Jesús lo acusaron de comilón y de bebedor. Y esa era una calumnia. Y lo acusaron de brujo. Entonces la gente decía, este hombre echa fuera demonios con ayuda del diablo. Entonces Jesús es el mayor ejemplo para todos nosotros de integridad. Él se apartaba, estaba en oración en la noche y luego salía a las calles y estaba entre las personas y él comía con los ladrones, con las prostitutas, con las lesbianas, con los homosexuales, con los pobres y con los ricos. No tiene problema. Él no hace sección de personas. Pero esto es impresionante. Jesús alguna vez fue invitado por personas que lo odiaban. Y cuando estaba en la casa de estas personas estaban pensando mal de Jesús. Si este fuera profeta, no permitiría eso. Y Jesús les decía, bueno, y les contaba una parábola. Ese es el Jesús que vino a esta tierra. Entonces esa es la máxima autoridad para nosotros, el mayor ejemplo de integridad. Si queremos nosotros, yo no le puedo decir a ustedes, miren hermano, mírenme a mí, yo soy íntegro. No, yo soy un pecador. Estoy en proceso, al igual que usted. Yo le digo, mire, miremos a Jesús. Yo necesito ver a Jesús todos los días. Cómo Jesús vivió para la gloria de su Padre, cómo Jesús sirvió, cómo Jesús adoró, cómo Jesús ayudó a los demás. Necesito verlo a Él en todo tiempo. Cómo luchó contra la tentación. No pecó. Fue tentado en todo dice Hebreos, pero no pecó. Integridad, hermanas y hermanos, es el fundamento del carácter.
Cuando no hay integridad, no hay carácter bien formado. Integridad no es necesariamente lo mismo que honestidad. Escuche esto. Integridad no es lo mismo que honestidad. La honestidad debe de llevarnos a admitir la falta cometida. Pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. Entonces, cuando nosotros cometemos una falta, como si ofendemos a una persona, si somos honestos le decimos, discúlpeme, perdóname, no quise ofenderle. Esa es honestidad. Usted está siendo honesta con la persona, pues a las personas les gusta eso. I'm sorry, decimos en inglés, ¿no? I'm sorry. Entonces, esa es ser honestidad, pero integridad es que usted piensa primero, es decir, si le digo esto, la voy a lastimar a esta persona. Si hago esto, entonces una persona íntegra tratará la manera de evitar aquel problema, aquella falta. Ahí está la diferencia entre la honestidad y la integridad. Volvamos al Salmo 26, en el que comenzamos. Este hombre describe aquí el carácter de lo que es la integridad. Salmo 26, versículo 1. Comienza el salmista diciendo estas palabras. Júzgame. Imagínense lo que dice. Él le está diciendo a Dios, júzgame. Júzgame. Esto es maravilloso porque aquí encuentras a un hombre que le dice a Dios, júzgame tú, porque a Dios no se puede engañar. Pues Dios conoce nuestro corazón. Y también es un Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios santo. Entonces, Él es completo. Entonces el salmista comienza diciéndole, porque esta es una declaración de integridad, júzgame, oh Jehová. Aquí aparece el nombre de Jehová, Yahweh, yo soy, el acto existente, el todopoderoso. Porque yo en mi integridad he andado. Imagínense, hermanos y hermanas, que usted vaya en oración y usted le diga al Señor estas palabras que está diciendo David, el salmista. Versículo 2, escudriñame. Escudriñar es como ir debajo de la letra, como un minero que busca oro. ¿Sabe lo que un minero hace? Está en esos lugares, en esas cuevas, está en la roca buscando oro. Entonces eso es escudriñar. Entonces el salmista le está diciendo a Dios, escudriñame. Oh Jehová, y pruébame. Y vuelve de vuelta y dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, dice el salmista. Y ahí viene la palabra que nosotros, en el versículo 2 que acabamos de ver, integridad, ahora en el versículo 3, dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Eso lo vamos a estudiar el próximo martes, caminar en la verdad. Jesús le dijo a la samaritana que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si quiere vaya conmigo a Juan capítulo 4 para que miremos esta expresión de Jesús. Juan capítulo 4. Aquí hay una historia. Una mujer liberal, una mujer cargada por las tradiciones, cargada por la religión, y se encuentra con Jesús. Esta es una historia maravillosa, maravillosa. Cuando usted la lee, impacta nuestros corazones. Mire lo que dice este texto. Vamos a leer desde el versículo 20 por ahí. Eso solamente es como una ilustración. Cómo Jesús se encuentra con esta mujer. Versículo 15 dice en adelante de Juan 4. La mujer le dijo, Señor,
dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces ella estaba en el pozo de Jacob y ahí llegó Jesús. Y Jesús le habla acerca, mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías de esta agua. Y es el día que tomes de esta agua, hablando metafóricamente, no vas a tener sed jamás. O sea, a mí este es el predicador favorito, Jesús. Él es sencillo para predicar, él no es complicado. Hay una mujer aquí y Jesús usa la metáfora del agua para hablarle acerca de la necesidad espiritual. Y en el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer. Ella quedó impresionada. Porque ¿quién iba a saber eso? Y Jesús saca a la luz todo eso que estaba oculto. Pero Jesús no saca a luz, hermanas y hermanos, en nuestro pecado para dejarnos condenados, sino que Él saca a luz nuestros pecados para salvarnos, para liberarnos. Y dice ahí, versículo 20, el versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, aquí viene la palabra que yo le dije, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué significa adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad? Bueno, significa que en primer lugar necesitamos nacer del Espíritu, necesitamos tener esa conversión, porque Dios es Espíritu, y mientras usted no nazca de nuevo espiritualmente, usted no va a poder adorar a Dios correctamente. Y adorarlo en verdad significa que lo vamos a adorar de acuerdo a como la Biblia lo enseña, no como nosotros lo imaginemos. O sea, la Biblia enseña cómo tenemos que acercarnos a Dios. Dios espera que nos acerquemos con corazones sinceros, porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que tenemos aquí adentro. El salmista en el Salmo 139 le dijo a Dios, he aquí que la palabra no está en mi boca cuando tú ya sabes lo que yo voy a decir. Es la omnisciencia de Dios. Dios sabe absolutamente todo. Conoce nuestros pensamientos. No solamente los suyos, los de usted y los míos, sino los de todo el mundo. No solamente de la humanidad, sino hasta de los animales. Nada se le escapa. La omnisciencia de Dios tiene otra parte, que Dios conoce todo lo pasado, lo presente y el futuro. Entonces Dios sabe, usted no sabe, yo no sé. Cuando nació usted no recuerda, a usted le han contado en qué lugar nació. Usted no sabe qué clase de ropa usó cuando salió del vientre de su madre, pero Dios sí lo sabe y no lo ha olvidado. Imagínense la distancia, la proporción de Dios, la magnitud de Dios. Entonces Él lo sabe absolutamente todo. Entonces ahora bien, Dios espera que cuando nosotros nacemos de nuevo, Él nos da vida. Y al darnos vida, entonces nosotros comenzamos a gustar de Él, comenzamos a amarlo. Al comenzar a amarlo, comenzamos a hacer lo que Él dice aquí, en la Biblia. Ahí viene nuestra gran lucha. Cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted es cristiano, usted no tiene problema porque usted ha sido amado. Entonces usted quiere obedecer. Y el obedecer a Dios es un deleite, es una alegría, es un gozo. Es un privilegio.
Pero cuando usted no ha nacido de nuevo, cuando usted no es un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces comienza usted a decir, eso sí, pero esto no, esto sí. Pero si la Biblia lo dice, no se puede refutar, no se puede ignorar, no se puede contradecir. Una pregunta que podríamos hacer, y aquí vamos a terminar ya. El salmista, el hombre que escribió el salmo, ¿era un hombre íntegro? Porque ahí dice que este salmo es de David. David, el rey David. David fue un hombre, un artista, un músico, pero fue un músico excelente. De tal manera que Dios le dio el título Dulce Cantor de Israel. Un poeta. Es el hombre que escribió los salmos, la mayor parte de los salmos. Era un hombre muy espiritual, pero era pecador. A mí este hombre siempre me ha impactado. ¿Por qué? Bueno, este hombre cometió adulterio. Le quitó la mujer a otro hombre llamado Uría. Pero no solamente cometió adulterio. Como él era rey, lo mandó a matar. Lo puso al frente de la batalla y mató a Uría. Él lo mató. Él dio la orden que lo mate. ¿Por qué? Porque en el adulterio la esposa de Uría estaba embarazada. Entonces David está allí. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, este hombre nos está hablando de integridad en el Salmo. ¿Cuándo fue que este hombre comenzó a practicar la integridad? Probablemente después que él pasó por ese proceso, porque David se arrepintió. Usted no va a encontrar a David después cometiendo más adulterio, quitándole la mujer a otro. No. Él comete otra clase de pecado, pero no el mismo. Entonces en el Salmo 51, y aquí vamos a terminar, miremos cómo es que este hombre se convierte en un íntegro. Salmo 51, si tiene la Biblia. Este se llama el Salmo de confesión, que es recomendable que todos nosotros cuando nos sentimos cargados de pecado lo practiquemos. Dice el texto. Esta es una oración, una plegaria, una confesión de pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando esta es una alabanza, esta es una canción. Yo se imagina usted con una gran orquesta de músicos profesionales tocando esta alabanza. ¿Cómo no va a penetrar nuestros corazones? Esto lo derriba, nos quebranta, nos hace llorar. Aquí tenemos a un hombre rendido, arrepentido, diciéndole a Dios, ten piedad de mí, oh, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire esto lo que dice el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y él va a la causa del pecado, del origen del pecado, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él dice que en el momento que fue concebido, cuando el esperma y el óvulo de la mujer se une, en esa concepción, allí, dice David, yo ya vengo enfermo, yo ya vengo contaminado con el pecado. O sea, nosotros somos pecadores por naturaleza. Esto es lo maravilloso de este hombre. Él pecó, pero se arrepintió. ¿Podríamos concluir esta noche que David, después de esto, comenzó a practicar la integridad? Que no nos quepa la menor duda, que después que se arrepintió, él comenzó a vivir una vida íntegra.
y comenzó a darse cuenta los beneficios que hay al caminar derecho delante de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a practicar la integridad, que nuestro Dios nos dé la fuerza, hermanas y hermanos, para poder tener la capacidad de decirle al Señor: yo ando en integridad, júzgame tú. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza para que nosotros podamos vivir una vida íntegra, que la necesitamos. ¿Cuánto lo creemos? Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.